En estos 25, 30 minutos que vamos a durar, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con lo que somos nosotros los cristianos. Si no, aquí no hay cristianos, no se preocupe que lo vamos a convertir en esta mañana. No, el Señor es que convierte, ningún hombre convierte a nadie. Así que esperamos que Dios toque tu corazón y te convierta en una de esas cosas que vamos a ver, de lo que somos nosotros los cristianos. Estaba yo viendo un predicador el otro día que hablaba del acta que pesaba sobre nosotros los seres humanos antes de creer. Y ustedes saben lo que es un acta, ¿verdad? Es un contrato. Es un contrato que todo ser humano nace con él. Una persona nace con él. Y a medida que va creciendo su conciencia, ese contrato se hace evidente. Pero ese contrato no es bueno, es un contrato con la muerte. Por eso dice que el Señor Jesucristo al morir tomó el acta es ese contrato, y lo clavó en la cruz. Y él decía, ese predicador decía, que no fue que lo clavó en la cruz y lo dejó ahí. Él eliminó el background del cristiano. ¿Usted se imagina que no exista nada con qué acusar a un cristiano ante Dios? Pues eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Eliminó el rastro completo del pecado del que se arrepiente. Y lo primero que tenemos que decir en esta mañana, aunque ese no es el tema, pero me encantó, porque lo oí ayer anoche, lo primero que tiene que hacer una persona es arrepentirse y convertirse a Cristo para que esa acta ya desaparezca, porque si moriste con esa acta, esa misma acta, ese mismo contrato, ese es el que Satanás va a sacar y decir, es lo mío. Y no va a haber nada con que Dios decir, porque fue comprado. No, porque no quiso. Él no quiso. Así que en esta mañana, el Señor te dice, ven a mis brazos, que yo te recibo con amor. Eso es. Y es gratis. La copa amarga fue Cristo quien la bebió, a nosotros nos tocó. La mejor parte, Él llevó la de entera, nosotros comimos la uva dulce. Oremos. Amantísimo Dios y Padre, gracias una vez más, Señor, por permitirme estar delante de tu presencia. Señor, en esta mañana yo necesito que tú me ayudes a hablar de este tema, oh Dios. Tu palabra, Padre Santo, es la que queremos hablar. Y por eso te pido, Padre Santo, que tú me dirijas, Señor, y que si alguna persona, Señor, no se ha convertido, no se ha arrepentido de sus pecados, Señor, que tú toques su corazón y los ayudes a hacer el templo del Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de 1 Corintios 3:16 vamos a hablar de lo que significa el templo, un templo del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Pablo le está diciendo a los corintios, le está recordando, porque parece que se le estaba olvidando. Ustedes están ignorando que ustedes son un templo, pero no un templo cualquiera. Es el templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una de las características de Dios. Porque Él es Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, ¿verdad? Imaginémonos entonces algo tan grande viviendo, habitando en el cuerpo de un humano. Y Pablo le está recordando a ellos, no se olviden lo que ustedes son.
Y ahí mismo él dice en 1 Corintios 6, 19, dice, ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienen de Dios y que no soy vuestro? Comentábamos el otro día ya en la casa, y es muy profundo pensar, y es de verdad que Dios habita en nosotros. ¿Qué tan grande es el Dios que habita en nosotros, hermanos? ¿Qué tan grande será el Dios que habita en nosotros? ¿Sabe que yo he oído con curiosidad muchas personas que dicen, yo tengo a Dios en mi vida? ¿Y de qué tamaño será ese Dios? Ustedes saben, hermano, que si tuviésemos a Dios en su plenitud en nuestra vida, yo pudiera pasar por ahí sin tocar esa pared, como lo hizo Jesús, que con la puerta cerrada se apareció allí, donde estaban los discípulos. Si yo tuviese la plenitud de Dios en mi vida, yo pudiera salir disparado y aterrizar en Marte ahora mismo. O llegar a mi casa a comer y regresar en minutos para acá. Porque Dios es poderoso, es omnipresente, omnisciente. Es grande este misterio, hermanos. Que una de las características de Dios tan grande, porque Dios es espíritu, esté viviendo en el cuerpo de un ser humano. En el cuerpo de un ser humano. El Espíritu Santo habita en el corazón, en el cuerpo de un cristiano. Solamente en el cuerpo de un cristiano. Déjeme decirle, hermano, algo. El Espíritu Santo no puede habitar en una persona que no haya creído en Cristo. Cuando una persona se arrepiente, viene el Espíritu Santo a morar en esa persona. Cuando una persona muere siendo cristiano, después de haber recibido el Espíritu Santo, esa persona se va con el sello de la restauración en gloria. Pero tiene que irse con eso. Si se va sin eso, no puede despertar en gloria. No puede. No puede. Ahora vamos a hacer unas breves comparaciones. Se habla de un templo. Un templo es un local, un lugar. Por ejemplo, este es un templo donde se reúne la iglesia 126. Este es el templo, el edificio. Pero vamos a hablar del templo de Salomón versus el templo humano. Óigase bien. ¿Qué era el templo de Salomón? Porque Pablo le está diciendo a ellos, recuérdense que ustedes son un templo donde habita el Espíritu Santo. Un templo son ustedes. Pero Pablo está pensando en el templo de allá. Pablo sabía lo que era un templo. Pablo conocía la ley porque fue instruido, como dice las Escrituras. ¿A los pies de quién? De Gamaliel. Y Pablo sabía lo que verdaderamente era un templo. Pablo le dice a ellos, ustedes no se le olvide que son un templo del Espíritu Santo. ¿Y qué había en ese templo? Lo primero es que ese templo tenía un lugar santísimo. Si leen las Escrituras de cómo estaba hecho ese templo, tiene un lugar santísimo. ¿Y qué tiene el cuerpo humano que se puede comparar con ese templo? Bueno, el espíritu humano es donde vive Dios. ¿Copiaron la idea? No pierdan el hilo para que después no sepan ni qué fue lo que se hizo al principio ni al final. El templo de Salomón tenía un lugar santísimo, que había un velo que lo cubría y ahí no podía entrar todo el mundo. Ahí solamente eran los purificados y los purificados tenían que amarrarse con una soga, porque si entraban ahí y por casualidad tenían algo, salían muertos, tenían que jalarlo. Pero el espíritu del hombre es donde mora Dios. Es decir, nosotros tenemos un cuerpo y un espíritu. Fíjense que esa característica es solamente de los seres humanos, de los seres pensantes. Eso no puede existir en los animales, solamente eso existe en los seres humanos, en los hombres. Ese espíritu que Dios nos dio a nosotros es especial, porque dice Dios sopló en su nariz aliento de vida. Ahora, cuando una persona se convierte a Cristo,
Mora es como si fuese modificado el espíritu de vida por el Espíritu Santo. Es como si fuese modificado el espíritu. ¿Usted sabe por qué eso es así? Porque usted siente que hay una transformación. Usted siente que algo cambió en su vida y es misterioso, déjeme decirle, hermano. Las cosas que usted hacía ya le molestan. ¿Pero y qué fue lo que pasó? Pues ya no es lo mismo. ¿Y qué que tú me molestas? Que ya yo no puedo hacer esto. Usted no tiene mucha explicación de cómo hacerlo eso. Pero es que el espíritu que usted tiene de vida, ahora es el Espíritu Santo que mora en usted y lo está comandando. Ahora lo comanda. A ver, eso que tú hacías, eso no le agrada al Señor. Tiene que ser algo diferente, ¿verdad, hermano? Porque antes usted salía y bebía y lo disfrutaba. El otro día me dio un humo por allá y me caí, me emborraché. Y guac, 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 guac. Hágalo ahora para que usted vea lo que pasa. El espíritu lo agarra y le dice, no, eso no va bien. No le agrada. O sea que hay una transformación del ser humano cuando cree en Cristo. Porque su espíritu de vida es transformado por el Espíritu Santo. Así que tenemos entonces un lugar donde mora Dios, que es nuestro espíritu. Pero ¿qué tenía el templo de Salomón? Tenía también un lugar santo. Tenía santísimo y tenía santo. El lugar santo de nuestras vidas es el alma del creyente. Fíjese cómo viene la cosa. Del lugar santísimo, que es nuestro espíritu, viene el alma nuestra. El alma del creyente, que se refiere a la mente, a la voluntad y a las emociones. Usted sabe que todo eso es modificado cuando una persona cree en Cristo. Es una cosa increíble. Fíjese que cuando una persona viene a Cristo, las emociones que usted no podía controlar, ahora que se resultan como fácil de controlar. Si usted hablaba desbocadamente, ahora como que, déjame pensar primero. Antes no le importaba, ahora sí. Fíjese cómo se va construyendo el templo al que Pablo hace referencia sin perder ese punto de vista. Un lugar santísimo y un lugar santo que vive en ti y vive en mí. Pero también tiene algo más el templo. Tiene un atrio exterior. Y el atrio exterior es el entorno que se refiere en este caso a nuestro cuerpo físico. A nuestro cuerpo físico que tenemos que cuidar. ¿Cómo le digo? Mi mentora, mi madre de crianza, como siempre digo, me decía que hay que cuidar la forma en que usted se viste. Porque la forma en que usted se viste habla primero que sus palabras. Cuando usted llega a un lugar vestido de una manera diferente, ya no tiene que decir nada. Ya usted lo dijo todo. Y no ha dicho una palabra. Así que el atrio exterior de ese templo que es el Espíritu Santo es nuestro cuerpo físico. Aquí no está hablando de que usted tiene que vestir de marca ni nada por el estilo, pero ella decía que la higiene y la apariencia no tiene que ver con riqueza. Simplemente que esté limpio. Porque no tiene nada que ver con riqueza. Pero también hay algo más. ¿Qué pasó con ese templo que se hizo allá? Ese templo fue dedicado. Y la pregunta es si nuestro cuerpo fue dedicado a Dios, así como es el templo del Espíritu Santo, o al menos debería ser dedicado para las cosas de Dios, siendo templo del Espíritu Santo. La dedicación del templo de Salomón fue ¿para qué? ¿Para qué fue que lo dedicaron? El templo de Salomón. Para adorar a Dios. Para adoración a Dios. Y el templo del Espíritu Santo que mora en ti, ¿para qué fue dedicado cuando creíste? Y ojalá que así sea. El templo del Espíritu Santo, que somos nosotros los que hemos creído,
debe ser para glorificar a Dios. Amén. Usted sabe, hermano, que cuando hay personas, cuando verdaderamente tienen una transformación cristiana, llegan a ciertos lugares y no tienen que decir que son cristianos y la gente sabe que hay algo raro en ellos. ¿Usted no le parece algo como muy misterioso eso, verdad? Hay un cambio y eso no se puede explicar demasiado. Usted llega y a usted lo observan y comienzan como a mirar. Qué raro, que hay algo raro en él. Pero hay un asunto, hermanos y hermanas. Los últimos años, las iglesias han tenido una clase de mezcla de cosas que ya no se sabe distinguir entre una cosa ni otra. Las iglesias que uno conoció 25 años atrás o 30 años atrás son muy diferentes ahora. No estamos hablando de juzgar una cosa ni otra, no. Estoy diciendo lo que ya pasamos de 35 años sabemos. Las iglesias de antes sí que eran diferentes, hermanos. En todo. En consagración. En unidad. En perseverancia. Usted sabe que ya la gente no está perseverando mucho en el evangelio. Porque ya están como cansados del evangelio. Pero la Biblia dice que eso iba a pasar. Que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Y eso es lo que ha pasado. Pero tenga pendiente lo que Pablo les está recordando a ellos allá. Ustedes templo del Espíritu Santo. No lo ignores. Y eso conlleva un compromiso demasiado grande. A usted tienen que verlo con la luz de Cristo donde quiera que llegue. Amén. Usted camine, usted hable. Por ejemplo, donde yo trabajo siempre me dice, no se habla español allá, que eso ha sido uno de los grandes desafíos míos. No es porque sea inglés, es porque es un inglés muy extraño. Ahí tenemos indios, tenemos filipinos, irlandeses, ¿de dónde es la otra nacionalidad? Bueno, y se sumó un haitiano el otro día. Con un acento, hermano, que el inglés mío es machacado. Imagínese usted el sacrificio que tengo yo en el oído. Pero me dicen entre una cosa y otra que a qué es que yo pertenezco. Porque tú sabes que ellos siempre andan con sus cosas, con sus palabras rarísimas que dicen. Y yo simplemente le digo a dónde yo pertenezco. Al reino de Cristo. Pues hay que pertenecer, ¿verdad que sí? ¿Que soy perfecto? Nunca lo voy a pensar, porque nadie lo es. Solo Cristo es perfecto. No hay ningún otro perfecto. La Biblia dice, ahora viendo todo esto, que Dios, que su Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Cómo es eso entonces que Dios, siendo tan grande, puede habitar en un cuerpo tan pequeño como el mío? Pero le construyeron una casa, le construyeron un templo. El templo de Salomón, ¿verdad? Porque a veces creo yo que se pensaba que ellos tenían un conocimiento de Dios, que yo le voy a hacer una casa y Dios se iba a sentar ahí. Pero Dios no puede habitar en templo de hecho de mano de hombre. Dice el libro de los Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿qué pasa? No habita en templos hechos por manos humanas. El libro de los Hechos 17:24. ¿Y por qué Dios no puede habitar en un templo hecho de mano de hombre? ¿Por qué Dios no puede habitar ahí? Simple. ¿Las dimensiones de Dios lo conoce alguno? ¿La medida de Dios la conoce alguno? No puede. No puede constriñirse a ningún espacio. Dios no tiene límite de su tamaño y su gloria mucho menos, porque, ¿sabe? Nosotros conocemos muy poco de Dios. Y a veces me da pena. Si yo conozco mucho de Dios, uno a veces piensa un chin por encima y ve la ignorancia de una persona que dice que yo conozco mucho de Dios. Nadie conoce mucho de Dios. Porque nosotros tenemos una mente que fue limitada por el pecado.
Y lo que conocemos de Dios es un susurro, una cosita así, dice la Biblia. Entonces Dios no puede habitar. Es muy grande, muy sublime, muy extraordinario. Las cosas de Dios son demasiado extraordinarias. Fíjese que Dios mandó a parar la tierra. ¿Sabe el pasaje de la Biblia que Dios dice, que el profeta le dice, si hace retroceder tantos grados la luz? Y la tierra se paró en ese momento. Simple. Dice Hechos 7:48, el libro de los Hechos, capítulo 7, 48 al 50, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice la profecía, el profeta, dice que el cielo, imagínese usted, cuando se habla del cielo, se habla de la expansión del universo. Y esa expansión del universo, que se llama cielo, es el trono de Dios, el trono de Dios. Y la tierra, este pedacito de globo, que es uno de los más pequeños en el sistema solar, es el estrado de sus pies. Yo no sé que ustedes saben lo que es el estrado. Usted ha montado caballo alguna vez, ¿verdad? Si ha montado caballo, usted ve la cosa que uno pone aquí para subirse, eso es la tierra para Dios. Imagínese usted si Dios es grande o es pequeño. La tierra entera es solamente ese pequeño escalón, ese chin de escalón. Esa es la tierra comparado para Dios. La tierra es muy pequeña para contener a Dios, demasiado pequeña. Entonces dice, ¿qué casa me edificarán? O sea, ¿de qué tamaño? Es como quien dice, ¿de qué tamaño será esa casa que ustedes me van a edificar? ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál será el lugar de mi reposo? Es decir, ustedes me van a hacer una casa y ¿en qué cama yo me voy a acostar? ¿De qué tamaño será esa cama? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Dice el 50, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Dios sabe, Dios la sabe, Él fue que la hizo. Algunas de las razones del por qué Dios no puede existir en una casa, en un lugar, en un templo hecho de mano, porque Dios es espíritu. Y como dijimos, no tiene tamaño medible. A Dios no se le puede medir. Su gloria es excelsa hasta lo más sublime. Ahora, vamos a ver algunas evidencias de una persona que se supone tiene que ser templo del Espíritu Santo. Algunas, muy simples. Una persona que es templo del Espíritu Santo tiene que brillar con el Espíritu Santo, que se pueda ver. Pero hermano, a veces uno ve actuaciones de llamados cristianos que lo que es luz en ellos son sombras. Y es penoso porque son tropiezos el evangelio. Pero una característica es que hay que brillar con la luz del Espíritu Santo donde quiera que estemos. Es una característica importante. Tiene que decir que es cristiano sin decir palabra. Tiene que demostrar que eres cristiano sin decir una sola palabra, que las personas vean que tú lo eres, sin que tú antes lo digas. Debe permanecer limpio y sin contaminación. ¿Sabe qué pasa con Moisés? Tú sabes Moisés, lo que pasó con Moisés, ¿verdad? Moisés se fue a un lugar solo. ¿Y sabe qué pasó cuando Moisés regresó de allá? Dice que resplandecía Moisés. Pero esa característica, los pasos que dio Moisés, primero se apartó, se fue. ¿A qué se fue Moisés? A intimidad con Dios. Si falta intimidad con Dios, no vamos a brillar como un templo del Espíritu Santo. Por eso, la mayoría de todos nosotros no brillamos porque no tenemos intimidad con Dios. Eso se perdió, hermano. La mayoría de nosotros, de todos nosotros, nos hemos olvidado de que la intimidad con Dios es una de las más importantes en la vida cristiana.
Hay que buscar un lugar aparte para orar, donde no haya interrupciones de ningún tipo. Con Dios solamente, hablando como hablamos, como hablo yo y Carlos, como hablamos así. Dios quiere que tengamos esa confianza con Él, de hablar con Él con confianza. Amén. Porque yo no sé de qué valdría entonces que usted hable con un Dios como si fuera una fantasía. Hay que hablar con confianza de que Él te está oyendo y que está ahí escuchando. Intimidad con Dios completamente. Si así se hace, vamos a brillar como lo hizo Moisés, que se apartó con Dios 40 días, y cuando bajó su rostro resplandecía que hasta temor impartía. ¿Por qué? Por la intimidad con Dios. Ahora, tres cosas brevemente. ¿Qué había en el templo de Salomón? ¿Qué había? ¿Por qué era tan importante ese templo en aquellos días? ¿Por qué? ¿Saben algunos? ¿Me pueden decir ahí? ¿Saben algunos qué había ahí en ese templo? ¿Qué había? Estaba el arca del pacto. Y en esa arca del pacto había algo. Porque, oiga, hermano, en todo templo tiene que haber algo. Porque si no, entonces se convierte en un edificio en ruinas. Este edificio, que es un templo, tiene la iglesia 126. Nosotros como templo del Espíritu Santo, ¿qué tenemos adentro? ¿Qué habrá dentro de nosotros, hermano? Porque somos un templo. ¿Qué tendrá que haber ahí? ¿Qué hay ahí? En el templo de Salomón habían tres cosas importantes. Tres. Estaban las tablas de la ley. Ahora, ¿en qué estaban escritas esas tablas? Estaban escritas en piedras. Ahora, Cristo cuando vino al morir, ¿dónde escribió la ley de Dios? ¿Dónde las escribió? ¿Dónde? Dígalo duro, que eso es lo que es. En la tabla de nuestros corazones, ya no está en piedra. Fíjense la transformación que va tomando ahora, que en vez de ser en un templo hecho de mármol o lo que sea, ahora se traslada al corazón del hombre que Él creó. Porque el hombre no se creó solo, lo creó Dios. Y es el único lugar donde Dios tiene que habitar, es en el corazón del hombre, no en otra cosa. Las tablas de la ley, escritas en piedra. Ahora la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo escribió la ley de Dios en nuestros corazones. Qué maravilla, hermano, ¿eh? Qué maravilla. Una cosa que había. Dice 2 Corintios 3:3. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita con tinta. No escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Ahí tenemos nosotros esa gran promesa de Dios. Que ya Él no habita en templo hecho por manos humanas. Él habita en el templo que Él mismo hizo con sus manos, que somos nosotros. Ahora, ¿qué más había en el maná? Eran tres cosas. Estaba el maná. ¿Y qué representa el maná? Representaba que, ¿qué le pasaba a Israel cuando Dios tuvo que mandar el maná? ¿Qué tenían? Hambre. Tenían hambre. Eso quiere decir que el maná representa el sustento, ¿verdad? Representa sustento. Y eso en nuestras vidas como templo del Espíritu Santo significa el gozo y el sustento que Dios nos da siempre, hermano. Porque es una comparación entre un templo hecho de mano de hombre a un templo hecho por el mismo Dios del Espíritu Santo. El maná representa eso en nuestras vidas. Que nosotros, sin importar lo que nos esté pasando, pensamos que Dios nos sustenta siempre. Eso representa el maná. ¿Y qué más falta? Falta una cosa, la vara de Aarón. Y usted sabe que, ¿qué tipo de vara era? Un pedazo de palo, ¿verdad? Una vara es un pedazo de palo. Una vara seca que representa las áreas secas de nuestras vidas, hermanos. Representan nuestras áreas muertas. La vara de Aarón. Pero en el templo del Espíritu Santo, esas varas pueden volver a florecer.
¿Sabe que la vara de Aarón floreció? Lo que representa que Dios puede reverdecer nuestras vidas en el conocimiento de su verdad. Amén. Eso significa, hermanos. Y la pregunta que queda es si realmente somos templo del Espíritu Santo con estas características. En la próxima ocasión, porque ya no hay tiempo, de ese templo salen cosas. Y lo voy a dejar con el sabor de esas cosas solamente. Ustedes saben lo que vio Ezequiel en su libro, en su capítulo 47, ¿verdad? ¿Qué era lo que salía de ese templo? Salían aguas. Y dice que salían a la derecha. Salía un río, pero ¿qué salía? ¿Cuál era la característica de esas aguas, hermanos? Esas aguas que salían del templo eran aguas para sanidad. Y tú como templo del Espíritu Santo, quiero preguntarte si las cosas que salen de ti como templo del Espíritu Santo son para sanidad. Dice más ese libro de Ezequiel 47 que esas aguas salían hacia el desierto. Y tú como templo del Espíritu Santo, ¿a qué desierto está yendo a buscar las almas? Servían para sanar. Si hay alguna persona que están aquí que quiere recibir el don del Espíritu Santo y convertirse en una nueva criatura, esta es la oportunidad perfecta. Dios te está llamando. Y si tú niegas a Dios y muere en esa negación, el acta de la perdición eterna la tendrán que reclamar. Le van a reclamar con esa acta del pecado por haber rechazado a Cristo. Si tú quieres recibir a Cristo en esta mañana, yo voy a hacer una oración. Tú la puedes hacer ahí donde tú estés. Y si lo haces de corazón, Dios te perdona, porque las puertas de la misericordia aún están abiertas. Ora conmigo. Padre, llego delante de ti con humildad, Señor, para que perdone mis pecados, para que me reciba en tus brazos, Señor, y me haga una nueva criatura en tu nombre. Reconozco que soy pecador y que por mis fuerzas no puedo hacer nada. Padre, perdona mis pecados, inscríbeme en el libro de la vida y permíteme tener un encuentro glorioso contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración sencilla, breve, el Señor te escuchó y te puede salvar. Así que Dios te bendiga, hermanos, y en la próxima entrega, siendo las 11 en punto, hablaremos entonces de a dónde van las aguas o dónde deberían ir las aguas del templo del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Amén.